Hemos estado hablando a través del año, nuestro lema, reconstruyendo muros, fortalezas y torres. Estamos llegando ya al fin del año, qué rápido se fue. Y dentro de esto que hemos aprendido y meditado por semanas, mire, hoy quiero presentarle esto. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A ver, ¿me ayuda? Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y justamente de eso yo te quiero platicar en esta tarde. Cuando yo era niño, hermanos, recuerdo visitar un par de ocasiones algunos amiguitos de la primaria. Y hermanos, unas casas preciosas, mansiones. Imagínense un niño de 7, 8 años, 9, visitar la casa de un amigo y ver una casa preciosísima. Yo decía, wow, qué bonita casa. Mi compañerito me llevaba a su cuarto, sacaba los juguetes, otro wow, ¿verdad? Impresionado yo por tantos juguetes de diferentes, carritos de control que a mí me encantaban. Mi hermano, yo decía, mira, cuántos juguetes, casa tan bonita, qué jardín tan grande, ¿sí? En una de las casas que vivimos, hermano, el patio era un cuadrito, ¿verdad, mamá? Como de 2x2 o no sé, un cuadrito. Ese era mi patio, hermano, o nuestro patio. Y yo iba con estos amiguitos y un patio grandísimo, pasto. Eso no había en casa. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Aquí está mi mamá hoy. Mis padres me enseñaron a depender de Dios. Me enseñaron, hermano, que cuando yo deseara algo, se lo pidiera a mi Padre Celestial. Mis padres me enseñaron que mi Dios, pues, supliría todo lo que hiciera falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por la gracia de Dios, mi Padre Celestial nunca me falló, hermano, ni me ha fallado, ¿sí? Hermano, Dios es fiel, ¿sí? Y una de las cosas que esto estuvo en nuestra familia, o una de las cosas que estuvo presente en nuestra familia fue esto. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, ¿sí? De eso quiero hablarle hoy, mi hermano. Nuestro texto surge de un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Vamos a estudiar Nehemías 5, no nos vamos a salir de Nehemías, pero este pasaje es precioso, hermano, porque me recordaba estas experiencias de cuando niño, hermano, y yo daba gracias a Dios por su fidelidad, hermano. Si bien yo veía estas casas hermosas, este montón de juguetes de los que a mí me gustaban y que muchos de ellos no los tenía, de hecho la mayoría. Pero miren esos hogares tan bonitos, llenos de juguetes, no había lo que había en casa. No había un papá o una mamá. No había paz, no había gozo, que en casa lo había, hermano. Con lo poco, mucho que Dios nos concedía cada semana, éramos felices y seguimos siendo muy felices, porque nuestro Dios ha suplido, hermano. Y vivimos de esta manera, hermano, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque servimos al Dios que es dueño de todo, ¿sí? Entonces eso lo entendí yo desde chico, mi hermano, y dije, Señor, yo necesito tenis, y me gustan de los buenos. ¿Y sabe de cuáles me daba? ¿O me ha dado? De los buenos. Gloria a Dios, ¿sí? Iba a la tienda, yo quería lo más caro, hermano. Así soy, ni modo. Y gloria a Dios, Dios proveía, ¿sí? En su tiempo, conforme a su plan, ¿verdad? A veces uno quiere cosas que no es para el tiempo, pero cuando se requería, si era eso o otra cosa, Dios lo proveyó, hermano. Y de ese Dios, hermano, quiero recordarte que es un Dios siempre fiel. Hay un pasaje, si me acompañan, no está ahí en la pantalla todavía, pero 2 Corintios 6, 3 al 10. Yo quiero que lo leas. 2 Corintios 6, 3 al 10. Esto es precioso, hermano. De ahí surge el título de esta tarde, hermano. Este ejemplo de vida
Es un ejemplo digno de vivir y digno de enseñarles a otros con nuestro propio ejemplo. Mire, dice la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 6, 3 al 10. Escucha esto. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Escucha esto, antes más bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Somos siervos de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Está hablando Pablo, mire, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Mire, todas las características de algo digno de imitar, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, nos quieran o no nos quieran, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos. Y escucha esto último, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, gloria a Dios, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Que este sea nuestro estilo de vida, hermano. Como no teniendo nada, se habla de vivir en humildad, dependiendo siempre de Dios, pero poseyéndolo todo, porque servimos y adoramos al Dios que es dueño de todo, ¿sí? Y eso está en la palabra, hermano. James Hamilton, él tituló al capítulo 5 de Nehemías como, escucha esto, me gustó este título, no podía ponerlo igual, tenía que ser algo más personal, ¿verdad? Para que pueda yo compartirlo con más pasión, pero mira, este título también me gustó porque dice, un estilo de vida como en tiempos de guerra, pero con un presupuesto millonario. Así vivió Nehemías, hermano, un estilo de vida como en tiempos de guerra, limitándose, cuidándose, atentos, pero con un presupuesto de millonario. Nehemías también sabía a quién servía. Hoy vamos a meditar este tipo de vida o estilo de vida que da toda la gloria a Dios, mis hermanos. Vivir de esta manera, mis hermanos, contribuye a que el reino de Dios siga expandiéndose. Y es mi oración que tú y yo seamos así, hermano, de esta manera. Porque cuando tú y yo vivimos de esta manera, Dios recibe toda la gloria y no nosotros, ¿sí? Yo les he compartido a algunos de ustedes, Dios ha obrado tremendo también en mi vida, hermano, para que yo siga recordando esto, ¿sí? Porque conforme uno crece, a veces se siente uno dependiente, que uno puede. Y a veces Dios nos va a llevar a que se nos acabe todo otra vez, para que veamos y recordemos que dependemos de Él y que todo es de Él. Así que, mi hermano, si estás pasando por eso, acuérdate de quién dependes, ¿sí? Búscale con todo tu corazón y Él proveerá, ¿sí? Todas tus necesidades, todo lo que te haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En un rato vamos a llegar ahí, pero lo adelanto. El trabajo de construcción, estamos construyendo, ¿verdad? Este año, hermano, necesitamos ir profundo, ¿sí? Y hemos hablado hasta ahora de muros, torres, fortalezas, puertas, pero vamos a empezar a indagar más profundo. Si usted está asistiendo los jueves a las reuniones, usted podrá recordar de qué hablamos este jueves pasado. Yo les di una advertencia, el tema es muy fuerte, pero vale la pena quedarse, ¿sí? Porque Dios está mostrando cosas profundas que por vergüenza, hermano, no decimos, pero que están ahí y que son pecado. Dios quiere limpiar de adentro hacia afuera, hermano. Quiere sacar todo eso que no sirve, suciedad, para que tú y yo le demos gloria en todo, ¿sí? Para que vivamos completamente así, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, ¿sí? Así que te invito, hermano, sé parte. Dios está revelando lo oculto para limpiarlo y colocar ahí algo nuevo, algo que dé gloria a Dios,
¿sí? Así que hay un texto más que quiero que recuerdes. Orábamos el viernes. Por eso, hermano, yo te invito, asiste al culto, al estudio bíblico, ven a las veladas de oración, a las reuniones de oración, porque ahí, mire, Dios está hablando vez tras vez. Yo en ocasiones trato de traer algún resumen de lo que vimos, pero si no está asistiendo usted, se pierde de mucho, ¿sí? Entonces yo le invito, haga un esfuerzo. Yo creo que sí puede. Y si necesita oración para estar acá, pues oramos por usted, que pueda. Si es un permiso de trabajo, Dios lo puede proveer sin problema, ¿sí? Mire, vamos a leer otro texto antes de empezar. Isaías 57, 13 al 15. Isaías 57, 13 al 15. Este es otro pasaje que Dios nos dio el viernes y yo quiero que lo escuche. Voy a leer el 13 en adelante. Dice: cuando clames, que te libren los ídolos o tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Sí, mire, muchos estamos acudiendo a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? No necesariamente es una imagen o una estatua, no, hermano. Hay ídolos que se interponen entre tú y Dios, o yo y Dios, hermano, nosotros y Dios, cosas que reciben la gloria antes que a Dios, que reciben la atención antes que a Dios. Y a veces a eso estamos clamando, mis hermanos. Y dice ahí, mire, un soplo los arrebatará. Pero escucha esto, dice ahí: mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y mire, ¿qué nos decía el Señor viernes pasado? Y dirá: allanad, allanad. Hay una versión que dice: construid, construid. Barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Eso es lo que estamos haciendo, construyendo, hermano. Hay que tumbar cosas, hay que limpiar cosas. ¿Para qué, mi hermano? Escuche esto. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, vea esto, hermano. ¿Por qué necesitamos limpiar, corregir, dice ahí, construir? Mire, porque Dios, hermano, va a vivificar el de espíritu humilde al quebrantado, ¿sí? Dios, hermano, Dios está obrando, hermano. Dios está restaurando, Dios está sanando, ¿sí? Y el mensaje es consistente, continuo, hermano. No te tardes más. Dios tiene algo contigo. Les decía yo el viernes, Dios tiene algo, hermano, contigo y conmigo. Y por algo Dios nos viene preparando. Yo les decía el jueves, no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos meses, en varios de ustedes, hermano, su servidor incluido, nosotros, el ataque está intenso, fuerte, de muchas maneras, ¿sí? Pero yo quiero decirte una cosa: nuestro Dios está a cargo y nos ha preparado desde hace ya mucho. ¿Te acuerdas cuántas partes vimos sobre enfrentando la oposición? La semana pasada vimos la última. 6 partes, hermano. Si lo vemos en semanas, 6 semanas viendo cómo enfrentar la oposición. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos oposición. Y yo quiero decirte una cosa. ¿Tienes tu Biblia en Nehemías capítulo 5? Si no, ve ahí rápido. Y adivina qué viene la próxima semana. Capítulo 6. Vamos a hablar más de cómo enfrentar la oposición, porque viene más intenso, hermano. Nos comprometimos y varios de nosotros hemos dicho sí, le entramos a orar, a ayunar, a ponernos en serio, a buscar a Dios. Bueno, Dios nos está equipando, hermano. Dios nos está equipando porque el enemigo también se está intensificando. Así que yo te invito, sé parte, hermano. Sí, sé parte, aún es tiempo, ¿sí?, de que te incorpores a las filas y luchemos juntos. Sí podemos, hermano, en Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Así que esta tarde yo quiero invitarte que oremos y pidamos al Padre que nos ayude en esta tarea, hermano, de vivir de esta manera, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Le parece? Si pedimos que su Espíritu nos revele, nos guíe a toda verdad, que su Espíritu nos recuerde esas palabras de vida,
Amén. Te invito, lo hagamos con todo nuestro corazón, hermano. Dios está hablando. Si tú no lo has percibido, hoy te invito, dile: Señor, yo quiero de verdad eso. Oigo mucho de esto, yo lo quiero. ¿Sí? Desesperado, dígaselo. ¿Sí? Y el Padre bueno, como lo acabamos de leer, a los quebrantados, a los humildes, Él los vivifica, Él los levanta, hermano. ¿Sí? Así que o nos quebrantamos o nos humillamos o seguimos igual. Yo mejor prefiero quebrantarme y humillarme delante de Dios, hermano, que un día Él me humille en su presencia y ya no haya más oportunidad. ¿Sí? ¿Le parece si oramos ahí donde está? Padre, en el nombre de Cristo venimos ante ti muy agradecidos por tu inmensa y gloriosa bondad. Hoy reconocemos que no hay Dios como nuestro Dios. Eres tú, nuestro Padre. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos concedes, un día que tú has hecho para que nos gocemos, nos alegremos en ti. Y hoy pedimos, Dios, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, que nos recuerde las palabras de vida eterna. Tú conoces la situación que enfrenta mi hermano, mi hermana esta tarde. Señor, que hoy tu palabra sea un bálsamo, que hoy tu palabra, Señor, aunque sea de exhortación, de reprensión fuerte, Señor, respondamos con humildad, con quebrantamiento, y hoy sea día de salvación, día de compromiso, día de reconciliación. Y Señor, te daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar yendo a través del capítulo 5 de Nehemías y vamos a pensar en esto primero. Un gran clamor entre hermanos. Vamos a leer Nehemías 5, 1 al 5, dice la Escritura: hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, escucha esta historia, mira, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Piensa la situación, hermano, imagínate esto. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Piensa esto, hermano, qué triste situación. Hay un conflicto grande entre hermanos. ¿Y sabes de qué se trata? De dinero. La Escritura nos habla algo sobre el dinero, ¿verdad? ¿Sobre el dinero o sobre qué? El amor al dinero, ¿verdad? Vamos a verlo en unos minutos, pero escucha, mira, el dinero en sí, el dinero, hermano. Ahorita a Josué se le cayó una moneda, ahorita no traigo monedas para hacer el señalamiento, pero el dinero, hermano, hoy en día tenemos dinero electrónico también. El dinero en sí, hermano, no es algo malo. El dinero es una herramienta muy útil para hacer transacciones, para adquirir bienes. Amén. En México tenemos el peso, ¿verdad? Y con los pesos compramos cosas, ¿sí? ¿Sí, amén, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, la Escritura sí nos dice que el amor al dinero, eso es la raíz de todos los males. Y yo quiero leer este mismo texto en Nueva Traducción Viviente, porque dice de una manera bien interesante. Escucha esto: algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, intenso deseo, amor al dinero, dice, se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Hermano, cuando amamos más al dinero que a Dios, nos causamos heridas horribles a nosotros mismos y a los nuestros, ¿sí? En el pueblo judío, hermano, el de nuestra historia, en Nehemías,
Estaban usando el dinero como medio para tomar ventaja de sus mismos hermanos. Piensa esto. Estaban usando el dinero para tomar ventaja de sus hermanos. ¿Te suena esto? Los tiempos que vivimos hoy, hermano, los conflictos, las guerras, todo lo que está pasando, ¿no tienen muchos de ellos su origen en el dinero, en el poder, en el deseo de ser mayor que otro, tener más que otros? Muchos de los conflictos que hoy vivimos en nuestra sociedad, hermano, es por el amor al dinero. Quieren más, no se sacian, quieren más a costa de los demás. Tremendo, hermano. En nuestra historia, hermano, hay un pueblo que está dividido. Gloria a Dios, han hecho cosas muy lindas, van construyendo los muros, ¿verdad? Y ya se va viendo el avance, pero ahora es tiempo de ir adentro a los corazones, porque Nehemías no solo está reconstruyendo la ciudad, hermano, está reconstruyendo a la gente también, ¿sí? Sus corazones, con la ayuda de Dios, lógicamente, ¿sí? Entonces, hermano, el trabajo que tú y yo hacemos no es, en muchos de los casos, algo que se ve, ¿verdad? Digo, aquí en la iglesia estamos pintando y todo eso, pero el verdadero trabajo está en cada corazón, hermano. Ahí es el verdadero trabajo y es el que vale la pena, ¿sí? Y a ese trabajamos con todo, ¿sí? Amén. Por eso presentamos a una pequeñita hoy, ¿verdad? Porque queremos asegurar que desde pequeñitos, hermano, conozcan al Señor, conozcan la palabra, conozcan principios de la palabra, hermano, porque qué difícil es, padres que ya tienen hijos mayores, qué difícil es, o podemos verlo, criar hijos en estos tiempos. Yo sé, hermanos, sin despreciar su trabajo que ya hicieron hace algunos años, también allá fue difícil con sus propios retos, pero cada generación representa un nuevo reto, ¿verdad? Junto con la tecnología y los avances, pues en todas las áreas vienen nuevos retos, hermano. Seguimos necesitando del Señor, hermano, para criar hijos. Y mis hermanos, ¿qué deberíamos entonces hacer en este tipo de situaciones? Hoy yo te invito a que meditemos lo que hizo Nehemías y sigamos estos buenos ejemplos. Mira, rápidamente, ¿cuál era la condición de esta gente? Mire, primeramente en el verso 2 nos dice que esta gente estaban pidiendo préstamos, así tan simple, pedían préstamos para comer y para vivir, algo tan básico, comer, vivir. Préstamos para esto. A veces hermanos dicen, hermano, parece que me la estaba tirando a mí. Mire, hermano, seguía el capítulo 5. Dios sabe por qué, ¿sí? Entonces, recibamos el mensaje de Dios. Y fíjese qué propio nuestro Dios, qué especial nuestro Dios cuando nos manda este mensaje. ¿Qué se celebra o qué hay en estos días? ¿Le suena algo? Una gastadera de dinero, ¿verdad? Sin control, terrible, ¿sí? Donde mucha gente se está endeudando, comprando cosas que no necesita, ¿sí? No quiero decir el nombre para no ponerle promoción a eso, pero hermano, Dios sabe que tenemos problemas con el dinero, ¿sí? Y Dios nos quiere enseñar esa área también. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Hermanos, esta gente, mire, pidiendo prestado para comer, vivir. Lo siguiente que dice el verso 3, dice que, mire, qué duro estaba, mire, empeñaban sus tierras, sus viñas, sus casas para comprar grano a causa del hambre. Estaba tremendo, hermano. Otra cosa, mire, hacían préstamos en el verso 4 para pagar el tributo al rey. O sea, en otras palabras, pedían préstamos para pagar impuestos. Si usted se está dando cuenta, era una situación muy triste, muy tremenda, hermano. Lo último que dice el verso 5, mire, los hijos, las hijas se estaban poniendo en servidumbre. Imagínense el dolor de un padre, ¿verdad? Porque pues hay que comprar grano. Mira, pues si no te pago, pues ahí está mi hija o mi hijo, te lo llevas, que te sirva. Qué tremendo, hermano, imagínense esto. Y dice lo más tremendo acá es sin posibilidad de recuperarlos. Porque esta gente decía, pues ya agotamos todo, no tenemos tierra, no tenemos casa, ya las empeñamos y ahora estamos empeñando a nuestros hijos y no hay manera de
recuperar a nuestros propios hijos. Piensa eso, hermano. Propios hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto no está bien, hermano. Ni tampoco es lo ideal. Más adelante en el verso 9, lo vamos a ver un ratito, pero dice, Nehemías le dice, miren, no está bien eso no está bien. ¿Cómo es posible que en un pueblo donde somos el pueblo de Dios, hermanos, estemos viviendo de esta manera? Sí, imagínese eso, hermano, en un contexto como hoy. Ahí está hablando el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero eso lo podemos traer acá a la iglesia, hoy el día pueblo de Dios. Imagínese vivir de esa manera. Endeudándonos unos a otros, enemistados por deudas entre nosotros. Algo Dios tiene que hablarnos aquí también, mis hermanos. Mire, tal parece que esta condición de desigualdad se debía a que habían judíos que se habían preocupado más por su propio bienestar que por el de sus hermanos, y estaban tomando ventaja de los más pobres en lugar de ayudarles, mis hermanos. Los préstamos con usura o los préstamos con intereses estaban, escucha esto, prohibidos entre el pueblo de Israel, mi hermano. Y sobre los necesitados, Dios también había dado instrucciones de cómo ayudarlos, cómo asistirlos. Mire, vea ese pasaje de Deuteronomio 24. Hay varios, en Éxodo también está, creo que, no recuerdo si en Números también, pero hay varios pasajes donde habla de esto. Yo solo hago selección de algunos. Pero Deuteronomio 24, escuche, 17 en adelante. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Escucha esto, mira, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Se nos olvida eso, hermano, muchas veces. Y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Un mandato, hermano. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides a alguna gavilla en el campo, no vuelvas para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, y para que, escucha esto, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿En qué consistía que Dios te bendiga en toda obra de tus manos? En dar. Eso es contrario a lo que el mundo enseña. ¿Quieres más? Pues transea más, ¿sí? Métele más horas de trabajo. En el reino de Dios es muy diferente. ¿Quieres más? Da más. ¿Sí? Da más. No oigo amenes, nomás uno. Dos. Y los demás, mis hermanos, pruébalo. Inténtalo. Yo le he dicho a algunos de ustedes, pruébalo. Dios bendice a manos llenas, hermano. Dice ahí, si sigo leyendo hasta el 22, dice, cuando sacudas tus olivos, no recorras las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y le dice otra vez Dios, mire, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Es un mandato, hermano. Lo que los judíos estaban haciendo aquí estaba siendo contrario a lo que Dios les había mandado. Mis hermanos, yo quiero cerrar esto. Como iglesia, el Centro de Fe Angulo, y esto no es desde que su servidor está sirviendo aquí como pastor, aún antes yo recuerdo haber escuchado al hermano Rogelio esto. Tenemos que aprender, hermano, y formar una cultura de los unos de los otros, ¿sí? O tener en común todas las cosas. Ese es el tipo de cultura que debemos formar, ¿sí? Espérenme, ahorita voy a decir lo que el hermano Rogelio decía, ¿sí? Esto incluye, ahora sí, evitar préstamos entre hermanos. Y aún también, mi hermano, yo llegué a escuchar esto, tener cuidado con las ventas aquí en la iglesia, ¿sí? Porque ha habido muchos problemas, mis hermanos, ¿sí? Los veo muy serios. A mí me ha tocado, hermano, ver situaciones difíciles, pleitos entre hermanos jóvenes, ¿verdad? Hace algunos años, por deudas, ¿sí? Hermanos que sí, pasaban situación difícil pidiendo prestado aquí y allá, y después todos hablando mal del hermano o de la hermana, ¿sí? Porque no pagaba, ¿sí? Mi hermano, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No lo oigo decir amén, hermano, pero es por su bien.
es por su bien, ¿sí? Es por su bien, nuestro bien, hermano. Hay que evitar esto, cuidemos, hermano. ¿Sí? Los préstamos entre hermanos, yo sinceramente y oro que tengamos esa cultura de evitarlos. Y tú vas a decir, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien sencillo, ¿sí? Y te invito a lo empieces a poner en práctica. Si hay alguien que está en necesidad, dale, no le prestes, dáselo, ¿sí? Hermano, no tengo esa cantidad, pero mira esto, ahí está, es tuyo. Échele ganas, oro por usted. Listo, ¿sí? Da, hermano, ¿sí? Porque a veces mi hermano, sinceramente, ese hermano está en una situación bien dura y no te va a poder pagar, ¿sí? Aunque te lo prometa, y tiene ganas de pagarlo, y claro que la tiene. Muchos se han ido a la iglesia por situaciones como estas, ¿sí? Queremos evitar problemas de este tipo, mis hermanos, ¿sí? Así que ese es el tipo de cultura que queremos promover acá, y de ese tipo de iglesia queremos ser, ¿sí? Así que si de repente escucho yo algo de préstamos, temas de eso, pues no te voy a regañar, pero te voy a decir, hermano, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Por tu bien, ¿sí? Por tu bien. Cuídate tú, cuida a tu hermano. Si tu hermano te pide con mucho cariño, con mucho aprecio, dile, mire hermano, le voy a dar tanto. Y ahí le va, ¿sí? Y dáselo, ¿sí? No le prometas algo que no vas a dar. No vamos a poder quizá dar todo lo que este hermano necesita, pero algo, hermano, podemos dar, ¿sí? Aparte de la oración, que es muy importante. ¿Sí, amén? Mis hermanos, quiero cerrar esta sección con un par de preguntas que nos hablan de cómo vemos nuestro dinero, ¿sí? O cómo vemos nuestras finanzas, ¿sí? Escucha esto y trata de pensar y contestarlo en tu corazón, no lo digas. En tu corazón piensa y contesta. Hermano, ¿piensas en los demás cuando reflexionas sobre cómo manejas tu dinero y cómo lo acumulas? Cuando tú estás manejando tu dinero, piensa cada vez que llega tu quincena o mes. No sé cómo se diga mecena, no creo que se llame así. Bueno, algunos nos pagan cada mes, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese pago mensual, piensa, ¿qué hay en tu mente cuando llega ese salario a tu trabajo? ¿Dentro de tus planes está ayudar a otros? Hoy es bien sencillo, con la tecnología ya puedes programar envíos de ofrendas o envíos de donativos, lo que sea, ¿sí? Piensa, ¿qué hay en tu mente cuando está por llegar o llega el recurso? Siguiente pregunta. ¿Te preguntas alguna vez si lo que haces con tu dinero perjudica a otros cristianos o les impides dedicarse a la obra de la iglesia? Piensa esto. El otro día compartíamos esto, hermano, y una pregunta clave que podríamos y deberíamos de hacer delante de Dios es, Señor, esto que me has dado, ¿cómo puedo usarlo para que te dé gloria? ¿Sí? Recuerda, mi hermano, el título, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, ¿sí? Acuérdese que servimos, adoramos, somos hijos del Dios soberano, dueño de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, mis hermanos, que aún nuestras finanzas, nuestro manejo de dinero dé gloria a Dios. Hay una indignación grande en el pueblo, hermano. Dice que la historia, aquí vamos leyéndola rápidamente, versos 6 al 13, dice la historia, estamos en Nehemías capítulo 5, 6 en adelante, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías, mire, se enoja. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron. Por eso no me gusta que se quede callado, hermano, porque me hace ver este tipo de texto y ¿serán de estos? No creo, ¿verdad? Pero no es bueno lo que hacéis, dice, pues no tenían, antes que responder. Y dije,
no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, el vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se sacudió y vació, y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Piensa esto, hermano. Nehemías se enojó tremendo con esta gente, hermano, al escuchar cómo era posible, hermano, cómo es posible que en un pueblo donde son familia, donde son hermanos, estuviera viendo este tipo de cosas. Mis hermanos, no es malo enojarse, ¿sí? Piense, a veces decimos: no te enojes. Hay un juego, ¿verdad?, que se llama así: no te enojes, comadre. ¿Lo han jugado? La gente se enoja mucho ahí, porque a veces ya casi llegas a la meta y te regresan al principio. ¿No lo han jugado, hermanos? En Acción de Gracias lo vamos a traer para que practique. ¿Sí? Se va a enojar, pero va a decir: te amo, mi hermano. ¿Verdad? Al que lo regrese al principio. Bueno, seguimos. Hermano, Nehemías se enoja en gran manera porque es parte de su humanidad. Él se enoja, pero mire, la Escritura nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Es claro esto, hermano. Nos enojamos, hay cosas que nos irritan, ¿sí? Molestan, pero que eso, hermano, no nos haga ofender a nuestro hermano, que eso no nos haga enemistarnos con nuestro hermano o hermana, ¿verdad? Que si bien nos molesta algo, pues podamos hacerlo notar con respeto, con amor. Cuesta un montón, dominio propio, pero Dios nos ha dado dominio propio, ¿verdad? Sí podemos. Pero es bien interesante porque me encanta cómo Nehemías nos enseña aquí todo, hermano. Nos enseña su humanidad. Pues también es un ser humano como usted y yo. Fue un ser humano como usted y como yo, ¿verdad? Él dice: me enojé en gran manera. Estamos verso 6, ¿verdad? Verso 6. Sí, me enojé en gran manera cuando escuché el clamor y estas palabras. Pero lo siguiente que hace, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Esto me encanta. Acuérdense que Nehemías es una persona de la palabra y es una persona de oración, ¿verdad? Él se enojó, pero siguiente cosa que hace, dice: lo medité. Yo estoy seguro que en esa meditación hubo oración. Eso te invito a hagamos, mis hermanos. Antes de hablar, antes de ofender, medítalo, ¿sí? Había un anuncio hace muchos años, ¿verdad?, que decía, era de otra cosa yo creo, pero cuenta hasta 10, ¿verdad? No sé si ocupes contar a 10 o hasta 1000, pero cuéntalos, ¿verdad? A ver si ocupamos buen rato contar, ¿verdad?, para que se nos pase o se baje el enojo. Pero mi hermano, mira, Nehemías nos enseña, lo meditó, seguramente oró, y ahora sí va y hace ver a esta gente lo que está haciendo mal. Sí, mira, y yo quiero resaltar algunas cosas, lecciones que Nehemías le da a esta gente, ¿verdad? Cuando él va con ellos, ya meditado, seguramente yo creo él oró, porque nos enseña muchísimo aquí en estos versos del 7 al 13, menciona cosas bien particulares, bien preciosas. Y lo primero que él les habla en el verso 7, él les habla de esto de exigir interés, ¿sí? Hay dos textos, por tiempo yo no alcanzo a leerlos, pero anótelos. Pero mire, Dios, escucha esto, Dios prohibió estrictamente cobrar interés entre el pueblo de Israel, ¿sí? Y aún, fíjese, dice, a los extranjeros sí había cobro de interés, pero aún si fuera extranjero, Dios les dio instrucciones, ¿sí?, también específicas de un trato justo, ¿sí? Por ahí en esos textos una de las cosas que menciona es: si te da su capa, se la vas a devolver en la noche porque va a tener frío y la va a necesitar, ¿sí?
Esta gente estaba yendo en contra de estos mandamientos de Dios. Entonces Nehemías les hace ver su pecado. Y miren, ustedes están cobrando interés y Dios dijo que eso no. Entonces está mal lo que están haciendo. Parte de la exhortación, hermano, es indicar cuando algo está mal. Pero otra cosa que también les enseñó Nehemías, verso 8, les habló del dar, ¿sí? ¿Cómo es que les habló del dar? Velo en el verso 8. ¿Qué dice ahí? Mira, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. En otra versión dice, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que habían tenido o que fueron vendidos a los extranjeros. Mira estas palabras, haciendo lo posible según nuestras posibilidades. Está hablando de que Nehemías, mi hermano, estaba haciendo algo para ayudar a sus hermanos que se encontraban cautivos, ¿sí? Él estaba dando, él estaba apoyando, y lo vamos a ver ahorita a más detalle, ¿verdad? Cómo Nehemías, en lugar de servirse de sus hermanos, al contrario, él servía, ¿sí? Podemos ver un ejemplo bien hermoso, hermano, cómo era la iglesia primitiva. Ahí habla una ocasión en Hechos 11:29 que hubo un profeta que se levanta ahí y da una profecía sobre una gran hambruna. Y dice ahí en Hechos 11:29 que se ponen de acuerdo la iglesia y envían a Pablo para que les lleve alimento, ¿sí? Entonces, esa iglesia, Hechos 2, también lo tenemos ahí. ¿Cómo era esa iglesia del principio, hermano? Una iglesia que tenían en común todas las cosas, se ayudaban, ¿sí? Si uno estaba pasando por necesidad, no decían, ¿sabes qué, hermano? Te vamos a dar un préstamo, ¿sí? Y abonos facilitos. No, se daba, hermano, ¿sí? Cuesta decir amén a este tipo de cosas, pero mi hermano, oremos que se suelte ese amén, ¿sí? Sincero, ¿verdad? Sincero. Sobre la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, Pablo también enseñó a los corintios en 2 Corintios 9, 7 al 9. Pablo enseñó a estos hermanos a dar, ¿sí? A dar, pero algo bien importante también aquí, cada uno como propuso en su corazón. Y esto es otra de las cosas que tenemos que aprender también como iglesia, mis hermanos. No podemos ni debemos exigir, ¿sí? A veces la gente allá afuera está diciendo que nosotros exigimos diezmo y cosas de esas. No, mi hermano, cada uno como propone en su corazón, ¿sí? No se exige, ni se exigirá, hermanos. Nosotros damos a Dios por agradecimiento, damos a su obra porque estamos agradecidos con Dios, ¿sí? Y porque queremos ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿a poco no? Queremos ser parte de lo que está haciendo Dios en Michoacán, en todo México, a través del ministerio, el Instituto Bíblico, ¿sí? A través de las misiones, ¿sí? Ahora añadiendo la India. El hermano a propósito ya me contestó que gracias por estar orando por ellos. Sí, está muy contento. Él sigue en Canadá. Como hizo un viaje tan largo, está aprovechando a visitar todas las iglesias. A ver si un día viene a México, ¿verdad? En alguna otra vuelta nos visite. Pero gloria a Dios, mi hermano, es una bendición ser parte de esto. Y por eso damos. Porque queremos ser parte de esto, de la extensión, la proclamación del Evangelio. Y mire, la generosidad, mis hermanos, fue enseñada como un valor fundamental por nuestro Señor Jesucristo mismo. De hecho, mire, Él mismo, si tú meditas, el mismo Señor Jesús se dio por completo, ¿sí? Hechos 20:35 dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y fueron palabras del Señor Jesús. Entonces, Nehemías, en otras palabras, está diciendo a esta gente, mire, nosotros, con su mismo ejemplo, dice, mire, nosotros estamos dando, estamos buscando la manera de rescatarlo y ustedes otra vez los vuelven a esclavizar. ¿Cómo es posible? Siguiente que él les enseña, versículo 9, les habla del temor de Dios. Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Mire, hermano, esto es bien tremendo, pero la falta de temor de Dios en el manejo de nuestras finanzas resulta en mal testimonio para
aquellos que no son cristianos. Cuando no hay temor de Dios, hermanos, se hacen cosas horribles y manchan el testimonio del nombre de Cristo y de su iglesia. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y ese tipo de cosas que mencioné, de cuidarnos de los préstamos, de las ventas acá en la iglesia, tenemos que tener cuidado, hermano, cómo lo hacemos, ¿sí? Porque, hermano, podemos manchar el testimonio. En versículo 10, mire, también Nehemías les dice, quitémosle ahora este gravamen. Nehemías reconoce que él también les había prestado. Mira, él también reconoce. Nosotros les prestamos grano. Pero él les dice, hey, vamos quitando el gravamen, ahora, hoy. Habla de una acción de la hora, hermano. Las acciones correctivas en esta área de las finanzas se hacen ahora, no se posponen, ¿sí? Hermano, de verdad, si queremos un cambio en este tipo de cosas, el cambio es hoy, ¿sí? Porque de otra manera se nos olvida y no lo hacemos. El verso 11, si tú sigues conmigo ahí, dice, les ruego, ¿sí? Verso 11, obsérvalo ahí, él ruega, os ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Él les ruega, esto también es hermoso, hermano, ¿te das cuenta? Ruego, no exigencia. Él no les dice, les exijo y les mando que, no, les ruego, ¿sí? Finalmente los llama a un compromiso. ¿Sí? ¿Te das cuenta que conforme esta manera como lo hizo Nehemías, trajo buenos resultados? Porque tú lo viste ahí, lo acabamos de leer hace rato, dijeron en el verso 12, lo vamos a devolver y no les vamos a demandar nada. Haremos como tú dices, Nehemías. Mira, qué diferencia, ¿verdad? Si Nehemías viene regañándolos y golpeándolos quizá o insultándolos y exigiéndoles, no le hubieran dado nada. Pero él llegó sabiamente, porque seguramente este hombre oró, ¿sí? Meditó antes de hablar. Por eso es importantísimo, hermano, hay que meditar antes de hablar, ¿sí? Y hay que pedir dirección a Dios en todo esto, hermano. Una vez que Nehemías ve que esta gente se compromete, dice, llama a los sacerdotes como testigos, como representantes aún ahí delante de Dios y le dice, ok, hagan juramento, comprométanse de verdad. Y lo último que hace Nehemías ahí, les da una advertencia, ¿sí? Dice ahí, era una señal común en aquel tiempo, se sacudían el vestido y él decía, si ustedes no hacen así, que el Señor los sacuda de esta manera. Un juicio tremendo, ¿eh? Y ellos dijeron, amén. Se estaban comprometiendo no con Nehemías, no con los sacerdotes, sino con Dios. Quiero cerrar aquí, hermano. Bajo la soberanía de Dios sobre lo que poseemos, tú y yo somos responsables de reflejar su generosidad y su sabiduría. Tratar a los demás como queremos que nos traten. Usar nuestro dinero para el avance del reino de Dios. Cuando no actuamos así, cuando no tratamos a los demás como quisiéramos ser tratados, cuando abusamos de otros para nuestro propio beneficio, cuando nuestras prácticas financieras deshonran el nombre de Cristo, debemos arrepentirnos y el arrepentimiento requiere acción. Cierro esto. ¿Temes a Dios en la forma en que manejas tu dinero o tus finanzas? ¿Lo administras de una manera que refleje tu preocupación por la reputación del nombre de Cristo en las naciones? ¿Regulas tus finanzas según las instrucciones dadas en la Biblia? Hermano, hay tanto consejo sobre las finanzas en la palabra que vale la pena, hermano. Si estás teniendo problemas con finanzas, la palabra de Dios debería ser tu consejo primario, ¿sí? Tremendo, hermano, podemos aprender ahí. ¿Cómo piensa esto? ¿Cómo nuestro manejo de finanzas glorifica a Dios? Lo último que hace Nehemías, hermano, él enseña con el ejemplo, ¿sí? La manera en cómo lo ha hecho Nehemías, si lee los versículos del 14 en adelante, primera cosa que les enseña en el verso 14 y 15, él les enseña que él ha tenido temor de Dios. Hermano, en nuestras finanzas tenemos que tener temor de Dios, ¿sí?
Alguien que teme a Dios es alguien que conoce a Dios, que ama a Dios verdaderamente. Vivir en temor de Dios, mis hermanos, es vivir contrario a lo que todo el mundo hace. Nehemías pudo haber vivido de los lujos, ¿verdad? Ahí dice él, mis antecesores, los que gobernaron antes de mí, ellos se servían, ¿sí? Se servían, tenían lujos, tenían todo. Pero dice ahí, yo decidí vivir en temor de Dios y no tomar de eso. Sin sueldo, podemos verlo ahora en nuestros tiempos, ¿sí? El estilo de vida que llevaba Nehemías era como lo que vimos hace unos momentos en 2 Corintios 6:10. Vivir como pobre pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, no mirando cada uno por lo suyo propio, como dice Filipenses 2:4, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 4:19, un estilo de vida como en tiempos de guerra, pero con un presupuesto millonario. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que esa sea tu manera, mi manera, hermano, de vivir. Una vida como en tiempos de guerra, que lo estamos, ¿verdad? Guerra espiritual, pero con un presupuesto millonario, porque tenemos al Dios de dioses, Señor de señores, dueño de todo, hermano. Y Él proveerá. Hoy justamente me llegaba, estoy en uno de nuestros hermanos de Canadá, con los que me reúno cada semana, mandaba él esto, mire, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. Me llamó la atención esta expresión, lo dijo la hermana Elizabeth Elliot, no sé si la han escuchado, escribió muchos libros muy especiales. Su esposo fue mártir allá en las selvas de Ecuador, creo, ¿verdad? Por aquel rumbo de Sudamérica. Ella sirvió allá con las mismas personas que mataron a su esposo. Un testimonio tremendo esta mujer. Y ella mencionaba esto, mire, aprendizaje en su vida. Lo que no tengo ahora es porque no lo necesito ahora, ¿sí? Tan simple como eso, ¿sí? Dios ha prometido suplir todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando lo necesite. Gloria a Dios. Y así es Dios, hermano. Nos vamos a sorprender si tú crees estas palabras, porque es palabra de Dios. En el verso 16, estamos en Nehemías 5:16. ¿Qué hace Nehemías, mi hermano? Él da ejemplo, ¿sí? Y esto es importantísimo, hermano. Podemos hablar de muchas estrategias de cómo cuidar el dinero, cómo esto y aquello, pero mire, vamos a la palabra y demos ejemplo, ¿sí? Aquí Nehemías les está recordando la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos están cobrando interés y Dios había dicho que no hicieran así. Y él también está poniendo el ejemplo. Él dice, yo también he cobrado con interés, voy a devolver, ¿sí? Pero él también le dice, mire, nosotros también estamos trabajando, en el verso 16. Nosotros hemos edificado la parte del muro que nos toca. Acuérdese, con la pala y con la espada, ¿verdad? Está ahí trabajando. Y lo último que me encanta, hermano, versos 17 al 18, piensa ahí dice, más de 150 personas dependían, en cuanto a comida se refiere, de Nehemías. Dice ahí que él alimentaba a 150 por ahí oficiales y más gente que venía del extranjero. Tremendo, mire, imagínese, hermano, 150 gentes. ¿Cada cuánto dice ahí? A ver, vamos a verlo. Verso 17, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Más de 150 gentes comiendo ahí a la mesa o en la mesa de Nehemías. Y escucha, mira lo que preparaban. Ay, tremendo, mire, cada día era un buey o una res, vamos a decirlo hoy, 6 ovejas escogidas. Él no daba lo que sobraba, lo feo, no, ovejas escogidas. Y también dice, era preparado para mí aves, y cada día, yo creo que Nehemías comía mucho pollo, ¿verdad? Dice ahí aves. Lo bueno que había res, entonces yo sí lo acompañaba, ¿verdad? Y cada 10 días vino en abundancia, o sea, cada 10 días fiesta, ¿verdad? Vino en abundancia. Escuche esto, y con todo eso nunca requería el pan del gobernador.
porque la servidumbre de este pueblo era grave. Mire este hombre, ¿cómo hacía? ¿Cómo ponía ejemplo? Dando y dando en abundancia, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que tú y yo podemos hacer, hermano, para salir de situaciones difíciles. Dando. Yo sé que cuesta decir amén, pero yo te lo puedo decir con testimonio, amén. Nehemías, mire hermano, sobreponía la ayuda a otros, ¿sí?, sobre su misma comodidad. En otras palabras, encontramos a un Nehemías dando con liberalidad de su propio corazón y considerando la necesidad del pueblo. Él dice, no voy a tomar mi salario porque la necesidad es fuerte, ¿sí? Entonces, si tengo 150 invitados y hay que darles de comer, hay que darle bueno, hay que darle carnita, ¿verdad? Wow. Tú dirás, hermano, la carne está bien cara. Bueno, lo mejor en sus posibilidades, ¿verdad? Porque eso también dijo Nehemías. En nuestras posibilidades, yo escuchaba ayer a mi hermano Francisco, en nuestras posibilidades, así mis hermanos, en nuestras posibilidades damos lo mejor que podemos. ¿Sí, amén, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuánto les gustan los frijoles con queso y chile? A mí me encantan, hermanos. Entonces, si me invita a comer frijolitos, sí voy. ¿Sí? Eso también, hermano. Lo que esté en tus posibilidades, damos, ¿sí?, al necesitado. Pablo, hermano, dio ejemplo a las iglesias. Cuando estudiamos, o lo vamos a estudiar más bien, en 2 Tesalonicenses 3:8, dice ahí que Pablo dice, estas manos me sirvieron, ¿sí? Pero en este texto dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Escucha esto, ¿qué decía Pablo? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él estaba dispuesto, en Hechos lo vemos también, a trabajar con sus manos. Gloria a Dios, mi hermano, Dios nos ha dado manos para trabajar. Podemos trabajar, ¿sí? Y bendecir la obra de esa manera también, ¿sí? Y sabes una cosa, mi hermano, hace unos días les compartía que estuvimos fuera, en las conferencias que estuvimos atendiendo en Canadá, un hermano, pues vive en Estados Unidos, pero es de origen mexicano. Él hacía una pregunta ahí al expositor y él le decía, hermano, ¿tendrás algún material que nos pueda servir para aconsejar o ayudar a nuestra iglesia, y en particular en México, porque hay mucha extorsión? Usted sabe que es un problema fuerte en México, la extorsión, llamadas pidiendo dinero, amenazando y todo eso. ¿Tendrás algún material para ayudar a nuestra iglesia en este aspecto? Y el hermano le dice, muy buena pregunta. Sí, sí lo hay. Ve a las lecciones de dar y ahí está tu material. Me llamó la atención, hermano. ¿Quieres de verdad ser bendecido y que esa bendición perdure? Dar, ¿sí? ¿De qué sirve que te hable de técnicas, de cómo identificar a los falsos, cómo saber cuando una llamada no es correcta o no? Mi hermano, si tú y yo estamos dándole a Dios como Él nos dice, mi hermano, créeme, Él va a retirar al devorador también, ¿sí? Lo dice su palabra, Malaquías, estúdialo, ¿sí? Así de fiel es nuestro Dios, ¿sí? Aunque en ocasiones, y yo mismo lo he vivido, se lo digo por experiencia propia, hay gente que engaña, hermano, y nos engaña. Y hace algunos años tuvimos unos problemas tremendos, ¿sí? Desembolsamos mucho dinero por temas de abogados y todo esto, pero ¿sabe qué? Dios nos dio la victoria, ¿sí? No nos quedamos sin comer, gloria a Dios. Dios proveyó todo, ¿sí? Y hoy estamos con gozo, alegres, porque Dios proveyó aquel tiempo, ¿sí? Se pagó lo que se tenía que pagar, tremendo, hermano, yo ya ni me acuerdo, digo, gloria a Dios, Dios suplió. Y hermano, Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Entonces queremos de verdad, hermano, ver la bendición y que esta perdure, hermano, hagamos como Nehemías, demos con liberalidad, ¿sí? Dios, para terminar, verso 19, velo en tu Biblia, Dios no va a olvidar, hermano. Dios no va a olvidar lo que tú haces.
Aquí Nehemías lo dice en forma de oración, dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías, mi hermano, no está diciendo como: hoy, Señor, quiero que me des, y por eso doy. Si estamos dando de esa manera, hermano, es problema también. Dios no nos va a bendecir así. Si damos, damos porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Dios, ¿sí? ¿Sí? Y Dios nunca va a olvidar, mi hermano, nunca va a olvidar. Él no olvida lo que tú haces para su obra, cuando tú ayudas a alguien. Justo hoy en la mañana, hoy leía Hebreos 11 en la mañana y me bendijo mucho, porque dice que estos hombres y mujeres de fe alcanzaron testimonio mediante su fe. Esta gente de fe, hermano, que creyó en Dios y que se dio, alcanzaron testimonio, hermano. Y hoy a esta gente, muchos de esos hermanos no recibieron una promesa completa, ¿sí? Nehemías no vio su descendencia como las estrellas del cielo, pero dice la Escritura que él abrazaba esta promesa, ¿sí? Y es bien hermoso porque hoy, Hebreos 12:1, son esa gran nube de testigos, hermano, ¿sí? Hermano, tú, yo, hermano, ¿estamos viviendo por fe para la gloria de Dios o para nuestros propios propósitos? ¿Estamos viviendo por fe para el beneficio y la extensión del reino de Dios o para nuestros deseos, nuestra comodidad? Yo quiero terminar con esta reflexión, hermano, y piensa, vamos a orar en un momento, ya, pero escucha esto. Si adoras el dinero, eres pecador y debes arrepentirte y confiar en Cristo, no en el dinero. Si usas tu dinero para abusar de otros en tu propio beneficio y no los tratas como te gustaría te traten a ti, necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo. Si no amas a Dios y a su pueblo, si no buscas usar su dinero para promover el evangelio y dar la gloria a Dios, debes arrepentirte de tu egoísmo y confiar en Jesús. Si Dios es tu Dios y no las riquezas, si buscas administrar sabiamente lo que Dios te ha dado soberanamente, practicando la regla de oro, buscando promover el evangelio y experimentando las bendiciones de Dios, mi hermano, mi hermana, entonces no permitas que nadie te haga sentir culpable también por disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Porque una cosa, hermano, que también sucede cuando vemos este tipo de temas es que hay gente que dice: entonces tengo que vivir como un miserable, ¿sí? Y dice, ponía un ejemplo, un hermano, hay gente que llega a estos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que usa su carro para su trabajo, o una camioneta, ¿verdad? Para transportar cosas, pues no le cambia llantas nuevas porque no debe ser orgulloso. Hermanos, si necesita llantas nuevas, llantas buenas, pues póngale llantas buenas, ¿sí? ¿Verdad? No debemos irnos a un extremo, hermano, incorrecto, ¿sí? Dios también te da manos para trabajar, gloria a Dios. A ver sus manos, ¿verdad? Dios nos ha dado manos para trabajar. Y qué gozo es disfrutar el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Que trabajamos y nos compramos una ropita, una comidita que nos gusta, gloria a Dios, disfrutarlo, porque también para eso nos da Dios, para que disfrutemos, amén. Así que, hermanos, piense bien esto, ¿sí? Daremos cuentas a Dios, hermano, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo estamos administrando lo que Él nos da? Así que aquí hay una frase que habla esto. Este autor dice: las personas altas en altura, que confían en Cristo, no deben sentirse culpables por ser altos, ¿no? ¿Verdad que no? Si fueron altos, gloria a Dios, Dios les dio altura, ¿sí? Así que las personas que confían en Cristo, ¿cuántos confían en Cristo? Y tienen matrimonios felices, progresando, no deben sentirse culpables por eso tampoco. Quienes confían en Cristo y a quienes Dios los está bendiciendo, tampoco deben sentirse culpables por eso. Disfrútelo, ¿sí? Ame a Dios, ame a sus hermanos. ¿Sí? Amén. Hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos juntos, dando gracias a nuestro Dios porque Él lo dio todo, hermano? Dio a su Hijo Jesucristo para nuestra redención. Esto es hermoso, es incomparable, ¿sí? Y Él nos enseñó, nos dio el principio de dar. Jesucristo, su Hijo, continuó la enseñanza. Así que yo te invito y digamos al Señor esta tarde gracias, ¿sí?
Padre, te damos muchas gracias por tanto y tan precioso amor que has derramado en nosotros. Señor, gracias por el privilegio de ser tus hijos, hijas, mis hermanas. Gracias por capacitarnos para amarte a ti, oh Dios, y también amar a otros. Gracias, Dios. Hermano, le invito, dele gracias ahí unos segundos. Dígale, gracias, Dios, y mencione esas cosas que Dios le ha dado, hermano. Piense, recuerde, el viernes orábamos dando gracias a Dios por tantas cosas. Aún por las frutas, las verduras, todas esas cosas, hermano, que el Señor nos da para disfrutar. Eso que a ti te gusta, esa fruta, ese platillo rico que disfrutas, dile gracias, Dios, porque me permites saborearlo. Gracias, Dios, por ese tan grande amor que Señor, no merecemos esto, pero tú lo diste todo para nosotros. Jesucristo, diste hasta la última gota de tu sangre. Te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Señor, y por tus llagas somos sanados, liberados, transformados. Gloria sea tu nombre. Gracias, Dios, gracias. Esta tarde yo quiero invitarle a usted, hermanos, también incluidos todos, en algún momento hemos sido egoístas y hemos buscado nuestro bienestar y te darás cuenta que no ha funcionado. Yo te invito, si usted nos acompaña, fíjese, todos hemos pecado y necesitamos de Dios. Hemos sido egoístas cuando sobreponemos nuestra voluntad en lugar de lo que Dios quiere que hagamos. Hemos sido egoístas cuando muchas veces nuestra oración es más por nosotros que por los demás. Y si oramos por los demás es porque nos están insistiendo. Pidamos perdón a Dios, hermano, por nuestro egoísmo. Reconozcamos que hemos pecado y hoy corramos a Jesucristo, que Él se dio por completo y lo que hizo en la cruz nos limpia. Amigo, amiga, Jesucristo dio su vida por ti. Él sí lo hizo, Él sí cumplió su palabra, cumplió todo lo que Dios había prescrito, Él lo cumplió por ti y por mí, para que tú y yo podamos cumplir su propósito. Así que te invito, hagámoslo juntos. Vamos a admitir que hemos pecado, vamos a creer en Jesucristo que murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Vamos a confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor y nos vamos a comprometer a vivir para Él, para su gloria. Hagámoslo. Padre, oh Dios eterno, soberano, reconocemos que hemos pecado, que hemos sido egoístas, que somos pecadores y necesitamos de tu perdón urgentemente. Hemos fallado, lo reconocemos, te pedimos perdón y creemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y que Jesucristo vives y reinas, y por lo tanto tenemos esperanza de un día estar en tu presencia. Hoy te decimos, Jesús, dígale hermano, amigo, amiga, Jesús, sé mi Señor, mi único, suficiente Señor, completo Señor, suficiente Salvador. Te seguiré y me comprometo a vivir para tu gloria, glorificarte a través de mis finanzas, ser testimonio a otros en la manera que llevo mis finanzas y a vivir como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.